Entonces, en este día quiero compartir con ustedes un poquito de lo que son algunas técnicas computacionales para estudiar sistemas biológicos. Tienen muchas aplicaciones los estudios computacionales, pero en el día de hoy yo les voy a compartir un poquito de lo que es mi especialidad. Yo estudié o me inicié en el campo de biología computacional o biofísica computacional en la Universidad de Maryland. Esta es una pequeña introducción de los trabajos que realizamos en mi grupo de investigación actualmente en la Universidad de Buffalo, y el tema principal es poder entender cómo lípidos, que son moléculas que forman la plataforma central de las células, de las membranas celulares, cómo los lípidos están involucrados en diferentes mecanismos de enfermedades. Y el objetivo principal es utilizar el background, el conocimiento que podemos obtener con técnicas computacionales para entender un poquito el cómo interactúan ciertas biomoléculas en la célula. Entonces, una outline breve, una visión muy rápida de lo que quiero compartir hoy con ustedes es comentarles un poco sobre lo que es la biofísica computacional, hablar un poquito de la técnica que utilizamos en mi laboratorio, que es la dinámica molecular, y ya luego centrarme en tres casos de simulaciones en las que espero demostrarles que la técnica de simulaciones de dinámica molecular puede ser muy útil al modelar membranas y luego al poder entender y utilizar estas membranas, estos modelos muy complejos para entender la interacción entre membranas y proteínas. Y todo esto en el contexto de enfermedades virales, ya que realmente en este último año hemos visto los estragos que puede hacer un virus en nuestra vida diaria, ¿no? Entonces, brevemente, ¿qué es biofísica? ¿Qué entendemos como biofísica? Es en realidad un campo muy, muy diverso. Que todos los investigadores que estamos en esta área realmente venimos de disciplinas que pueden estar, o para una persona que no conozca el área, pueden estar no relacionadas para nada. Hay científicos que están en computer science, los que están haciendo los códigos, están programadores, están físicos, matemáticos, ingenieros. Entonces, todas estas diferentes disciplinas traen una perspectiva particular para poder estudiar un problema dado. Y eso, creo yo, enriquece mucho el área de biofísica. En esencia, lo que buscamos en estudios biofísicos, tanto experimentales como computacionales, es poder relacionar la función entre la estructura y la función de una molécula, en este caso de moléculas biológicas, con los principios que podemos conocer en matemática, termodinámica, todo esto, ¿no? Entonces, leyes naturales que rigen la naturaleza y cómo utilizamos estas para describir la función y la interacción entre biomoléculas. Pero a todo esto, ¿por qué nos interesa estudiar algún problema en biofísica? Primero es para poder conocer más, ¿verdad? Pero no solo por el gusto de conocer más, que en sí mismo es ya bastante, sino en poder utilizar las técnicas, ya sean experimentales o computacionales, en realidad para el bien de la humanidad. En el caso de los estudios que realizo yo con mi grupo de investigación y los que he realizado durante mi formación académica, es para poder conocer mecanismos fundamentales, los mecanismos básicos de interacción entre algunas biomoléculas, para proveer información precisamente a nivel básico, a nivel fundamental, a las personas o a los equipos que realizan, por ejemplo, el desarrollo de nuevas terapias para alguna enfermedad, o que realizan herramientas de diagnóstico para alguna enfermedad. Si conocen cómo funciona una biomolécula, si conocen cómo interactúan ciertas moléculas en la célula, pueden tener mejor oportunidad de diseñar o de hacer diseños inteligentes de diferentes tratamientos, ¿no? Entonces, en realidad, el objetivo es conocer más un sistema para poder ayudar a apoyar la calidad de vida de nuestra sociedad. Y obviamente también para poder empujar los límites de las técnicas que usamos. Y de nuevo, esto tanto en las experimentales como en las computacionales. En el área de técnicas computacionales para estudios biofísicos tenemos diferentes approaches, diferentes modos de acercarnos a solucionar un problema. Tenemos bioinformática, que está subiendo mucho, está en su boom, está utilizando muchos conceptos de machine learning, de análisis de metadatos. Es un área que está creciendo en diferentes aspectos, no solamente en biofísica de la célula. Tenemos modelaje matemático, en el cual no tenemos datos tan específicos a nivel atómico o molecular, pero podemos, por ejemplo, en el caso del estudio que les muestro en la diapositiva, modelar
basados con datos experimentales y con ecuaciones matemáticas, cómo se propagan las células de cáncer en un tejido X, ¿no? Entonces, este es un estudio precisamente de una colega aquí en la Universidad de Buffalo, que con su grupo utilizan modelos matemáticos, ecuaciones diferenciales, parciales también, para poder entender cómo diferentes células cancerígenas se propagan en un tejido dado. Y luego tenemos simulaciones, que es donde yo me voy a enfocar en lo que queda de la charla el día de hoy. Y las simulaciones, dependiendo qué es lo que uno busque estudiar, pues tiene diferentes modos, diferentes técnicas que uno pueda usar. En la mecánica cuántica, las simulaciones de mecánica cuántica generalmente se usan para entender estados electrónicos o energías de interacción, cuán fuerte se agarra una molécula con la otra o un compuesto con otro, pero los sistemas de simulación son bastante pequeños o son relativamente pequeños comparado a otro tipo de simulaciones que uno puede correr. El costo de computación es bastante alto precisamente porque se está intentando entender todo el detalle de cómo la carga y la densidad de electrones se mueve en una molécula o en una interacción entre moléculas. Todas estas simulaciones o todas estas técnicas de simulación en realidad se pueden aplicar a diferentes contextos, a diferentes problemas, pero les presento estas técnicas en el contexto de biofísica computacional. Entonces, en el estudio de células, en el estudio de proteínas, en el estudio de moléculas que interactúan con la célula y todo esto. Si vamos un poquito a una escala más alta, aún a nivel subcelular, pero mucha más cantidad de átomos, podemos empezar a estudiar y modelar membranas celulares o proteínas en la célula o macroassemblies, ¿no? Muchas proteínas que forman un conglomerado para cumplir cierta función. Y entonces comenzamos a usar simulaciones como Monte Carlo o de dinámica molecular a nivel atomístico. Si lo que nos interesa es ver una escala todavía más grande, cómo muchas moléculas se comportan de manera colectiva, quizás un mejor approach es usar el coarse grain simulation. Y esto lo que hace que pierdes un poco la resolución de nivel atomístico porque agrupas átomos en bolitas, en coarse grain beads, para poder hacer la simulación. Pero te permite correr simulaciones más largas y una escala más grande en cuanto al tamaño del sistema. Pero esto sigue siendo a nivel subcelular, así que porciones muy pequeñitas de la célula. Existen técnicas supra o ultra coarse graining que ya van haciendo los grupos de átomos son mucho más grandes, se pueden escoger de manera intuitiva o ahora se están usando muchas técnicas de machine learning para poder agrupar los átomos que o están más cerca unos de otros o se mueven de manera colectiva aunque no estén enlazados unos con otros en la molécula en sí. Entonces todas estas técnicas están avanzando realmente a una velocidad tremenda. La facilidad de tener computadoras mucho más poderosas también nos ayuda a hacer simulaciones mucho más grandes, mucho más largas y empujar la técnica de simulación, de modelaje, para poder entender y hacer mejores modelos de un sistema biológico, ¿no? Que en realidad es muy, muy complejo y hasta ahora nadie lo puede igualar en realidad. Sin embargo, para mí es sorprendente cómo con estos modelos relativamente sencillos comparados a lo que es la célula en realidad, podemos aprender mucho de las funciones de proteínas, de lípidos, de diferentes membranas, diferentes organelos en la célula. Entonces, cuando estamos hablando de membranas celulares, que es lo que yo me voy a enfocar en la charla el día de hoy, podemos más o menos estar entre las simulaciones atomísticas o coarse grain, dependiendo de nuevo del tamaño que queramos simular o de cuál es el problema que estamos intentando identificar. Si lo que nos interesa es entender cómo las moléculas están interactuando unas con otras o cuál es la manera de enlazarse de una proteína con una membrana o de una proteína con otra proteína, probablemente una simulación atomística nos dé muchos más datos. La ventaja de usar simulaciones es que tenemos todas las posiciones, todas las velocidades, todas las fuerzas, tenemos todos esos datos del resultado de la simulación. Entonces podemos hacer correlaciones entre cantidades, podemos hacer gráficos donde mostremos la evolución del movimiento de una porción X de una proteína o de una membrana con relación al tiempo, y entonces podemos hacer un análisis cuantitativo de movimientos muy específicos que quizás a veces con técnicas experimentales no los podemos ver con tanta resolución o no a nivel atomístico.
Muy brevemente, la técnica de dinámica molecular lo que busca hacer es, en esencia, generar una película, ¿no? Una trayectoria de simulación en la que predecimos cómo los átomos se van a mover con respecto unos de los otros, basados en las fuerzas precisamente que todos estos átomos, todo ese microambiente ejerce en un átomo X. Entonces, ¿cómo se mueven todos respecto a la presencia de los otros alrededor de uno mismo? Facilita el estudio de procesos que ocurren en tiempos muy, muy cortitos. Nos ayudan también a explicar algunos datos que podemos observar en experimento, pero de los que no tenemos el detalle molecular o atomístico. Se pueden utilizar también para predecir propiedades de materiales. Se pueden utilizar como una herramienta de análisis para experimentos. Y también nos pueden ayudar a identificar algunos objetivos de investigación experimental, por ejemplo, en el caso de diseño de nuevas terapias o de nuevos medicamentos. ¿Cómo funciona? Es una técnica de modelaje muy avanzada, es muy compleja, está basada en ecuaciones de estadística mecánica y de termodinámica, con la idea de conservar la energía y el momento del movimiento de todos los átomos. Lo que hacemos esencialmente es resolver las ecuaciones de movimiento de las leyes de Newton, fuerza igual masa por aceleración, pero hacemos que este movimiento de los átomos o de las moléculas esté restringido a un potencial de interacción. Y ese potencial de interacción es esta fórmula tan larga que ven al final o en la parte de abajo de la diapositiva. Cada una de estas sumatorias lo que está haciendo es modelar la interacción entre átomos que están enlazados, ¿no? El enlace de dos átomos, el ángulo entre tres átomos, o el ángulo de torsión entre cuatro átomos, o incluso la interacción entre átomos que no están enlazados. Y ustedes pueden ver en la ecuación que cada una de estas sumatorias tiene una constante al principio. Esa constante son parámetros que se derivan de manera empírica, ya sea para poder reproducir experimentos o datos experimentales o de cómputos de mecánica cuántica. Y estas constantes son las que se conocen como los parámetros de simulación o el campo de fuerza, el force field de la simulación. Entonces, ustedes pueden imaginarse en una simulación en la que yo tengo una cajita, que tengo una membrana, normalmente tengo tranquilamente entre 80,000 o 2 millones de átomos, dependiendo de cuán grande sea la membrana. Para cada una de estas partículas, para cada uno de estos puntitos en el espacio, tengo que resolver esta ecuación a intervalos de tiempo muy, muy pequeñitos, y por una simulación o para producir una película suficientemente larga como para poder calcular propiedades o valores de propiedades promedio que puedo yo después comparar con experimento. Así que son cálculos realmente muy, muy, muy caros en cuanto a la computadora, en cuanto al tiempo que uno puede pasar simulando esto en la computadora. Definitivamente no se podrían hacer en una laptop o en una desktop, se necesitan las supercomputadoras, ¿no? Cuando corremos la simulación utilizamos condiciones periódicas, que quiere decir simplemente que yo construyo mi cajita de simulación, construyo mi membrana, prácticamente como utilizar bloquecitos de Lego, construyo mi membrana o mi proteína, tengo todas las coordenadas en una cajita central, y al momento de simular, el programa que utilizamos replica esta cajita central alrededor de sí misma en todos los sentidos. De modo que, por ejemplo, si yo tengo un pedacito de membrana en mi simulación, el programa en realidad lo simula como si fuese una membrana infinita, y además la replica hacia arriba y hacia abajo. Y obviamente entre estas réplicas tengo agua, así que la membrana, digamos, central no está interactuando con sus imágenes alrededor de esta cajita principal. ¿Por qué lo hacemos? Utilizamos estas condiciones periódicas para que en nuestra cajita central de simulación, al predecir el movimiento de los átomos, si uno de ellos se sale de la cajita central hacia un costado, del otro lado, su átomo imagen entre de nuevo a esta cajita de simulación para que el número de partículas sea constante. Entonces, ¿cómo corremos las simulaciones? De nuevo, creamos un sistema, prácticamente como construir un edificio con bloquecitos de Lego, construimos nuestra membrana, tenemos coordenadas de proteínas de datos experimentales como cristalografía o resonancia magnética nuclear o cryoelectron microscopy.
Tenemos los datos iniciales, las coordenadas iniciales. Cuando corremos con todos los átomos, tenemos una cajita de agua alrededor porque tenemos que hacer la simulación con las proteínas o los lípidos suficientemente hidratados. Mandamos esto al programa que corre la simulación en supercomputadoras y luego obtenemos datos promedio, analizamos nuestra trayectoria. Les decía que tenemos a veces entre 80,000 a 2 millones de átomos tranquilamente cuando estamos estudiando o modelando membranas complejas de célula o membranas y proteínas o la interacción de varias proteínas. Entonces, definitivamente necesitamos para resolver estas ecuaciones de modo numérico el uso de supercomputadoras. He sido muy afortunada de poder trabajar con diferentes supercomputadoras aquí alrededor del país, en los Estados Unidos, y en mi institución actual, en la Universidad de Buffalo, contamos también con un centro computacional con computadoras muy potentes. Así que dentro de todo, realmente he sido muy afortunada de poder realizar estudios de dinámica molecular en el área de biofísica, biofísica computacional, con estos recursos. ¿Cuáles han sido los estudios o cuáles son los estudios que realmente me apasionan? Y es poder modelar la membrana celular utilizando esta técnica computacional. Entonces, hoy quiero compartir con ustedes 3 ejemplos, uno de estudios solo de membrana y luego centrarme más que todo en cómo podemos usar estos estudios, estos modelos de membranas celulares para entender la interacción de proteínas virales con las membranas celulares. Todo esto en el contexto de formación de partículas de virus. Entonces, no tanto del ataque viral a una célula, sino cómo esas proteínas afectan la interacción natural de los componentes celulares una vez que una célula está infectada. Entonces, ¿qué son las membranas celulares? Son en realidad una barrera que protege a la célula del exterior. Y en el caso de células eucariotas o células que tienen órganos múltiples con compartimientos dentro, también sirven para encerrar diferentes compartimientos, diferentes organelos dentro de la célula. En un principio se creía que las membranas eran no necesariamente inertes, pero como que una barrera, una pared y no hacían nada más, no participaban en ningún proceso celular. Sin embargo, a través de los años hemos podido entender que realmente son plataformas muy dinámicas y que especialmente los lípidos que forman estas barreras, estas paredes, están muy activamente participando en diferentes procesos celulares y también en diferentes mecanismos de enfermedad. Los lípidos son moléculas que tienen una cabecita hidrofílica, es decir, que le gusta estar en contacto con el agua, y el centro hidrofóbico, y esta propiedad anfifílica les permite ensamblarse en esta bicapa que conocemos como la membrana celular. Los lípidos existen de todas formas, tamaños, colores y sabores. Tenemos lípidos que tienen las colas, que son ácidos grasos, simplemente colas de carbono e hidrógeno, que pueden ser tan cortas como una cadena de 12 carbonos, pueden ser tan largas como 26 carbonos, pueden ser totalmente saturados, es decir, sin ningún doble enlace, pueden tener múltiples dobles enlaces, pueden tener componentes cíclicos, y de igual manera las cabecitas de los lípidos pueden ser tan sencillas como simplemente agregar un hidrógeno a la unión de estas dos colitas del lípido, o pueden ser tan complejas como tener una cadena de azúcares adjunta a la cola de los lípidos, ¿no? Tenemos un lípido en particular que es de mucha importancia, que ustedes también lo han escuchado mucho, que es el colesterol o la familia de esteroles en la célula. Y resulta que en nuestras células debe haber un equilibrio muy, muy exacto de todas estas diferentes especies de lípidos para que la célula funcione de la manera como debe funcionar. Así que, como les decía hace un momento, cada vez más y más estamos dándonos cuenta que la membrana celular no es simplemente una barrera para la célula, sino es una plataforma muy dinámica y muy activa en diferentes procesos celulares, así como de enfermedad. Ahora, cuando hablamos de modelar una membrana, la pregunta que nos hicimos hace unos años era, ¿realmente importa los lípidos que se utilicen en una membrana modelo? Porque
Al final, una membrana modelo es una representación muy simple en relación a lo que es una membrana biológica, que tiene muchísimas proteínas, que tiene muchísimos lípidos que se están degradando, que se están formando, que se están moviendo de una membrana a otra o de una célula a otra. Entonces, ¿qué tanto realmente importa las especies de lípidos y la concentración relativa de lípidos que utilicen una membrana modelo? Así que realizamos hace unos años, esto era mi trabajo de posgrado, un estudio de modelaje complejo de membranas, intentando tener un modelo más realista de diferentes organelos de una membrana, de una célula, perdón, de levadura. Nos interesamos más en 3 organelos específicos que están involucrados en un mecanismo que tiene la célula para botar lo que no necesita. Teníamos la membrana del retículo endoplásmico, que es uno de los organelos internos de la célula, el Trans-Golgi Network, también dentro de la célula, y luego la membrana plásmica, que es la de más afuera, ¿no? La que protege, la que encierra en realidad todo el contenido de la célula. En este gráfico de barras lo que pueden ver son diferentes tipos de lípidos, diferentes especies de lípidos y diferentes concentraciones dependiendo qué modelo estábamos usando. La mayor diferencia entre estos 3 organelos es la cantidad de colesterol que tienen. La membrana plásmica tiene muchísimo más, tiene casi 30-40% de colesterol y las otras 2 tienen menos de 10%. ¿Qué es lo que pudimos replicar con estas simulaciones? Que efectivamente cuando utilizamos lípidos modelo para los lípidos que en realidad están en estos organelos en la célula real, en la célula biológica, entonces podemos reproducir diferentes propiedades estructurales, mecánicas y dinámicas en un modelo de la membrana celular. Cuando incluimos mucho más colesterol, podemos ver que la membrana se hace más gruesa, se hace más anchita, versus una que no tiene tanto colesterol. Además, cuando uno tiene mucho colesterol, también podemos ver que la estructura interna de la membrana cambia. Cuando utilizamos una cantidad que se llama el parámetro de orden para el interior de la membrana, podemos ver que este parámetro de orden se hace mucho más alto, es decir, es un ambiente mucho más ordenado, las colectas de los lípidos están mucho más verticalmente alineadas unas con otras cuando hay más colesterol que cuando hay menos colesterol. Y comparamos estas tendencias con datos experimentales o con la región hidrofóbica de proteínas que están dentro de estas membranas, dentro de estos organelos. Y pudimos constatar que efectivamente al modelar una membrana con lípidos específicos que ocurren en ese lugar en particular de la célula, podemos reproducir de nuevo sus propiedades mecánicas, estructurales y también dinámicas. Caracterizamos cómo se movían o con cuánta facilidad podían moverse los lípidos lateralmente y en rotación dentro de estos modelos de membrana. Este lipid wobble es la rotación que tienen las moléculas de lípido dentro de la membrana, pero no es la rotación con respecto a su eje central, sino es más o menos el movimiento que haría su brazo desde el codo hasta la mano si ustedes están meciendo una olla, ¿no? Entonces es un movimiento cónico más o menos que nos podía indicar cuán fácilmente se estaba moviendo un lípido en estas membranas. Entonces, nuevamente pudimos ver que, tal como en el experimento se veía o en datos experimentales se observaba, que cuando tenemos mayor colesterol, los lípidos se mueven con menos facilidad, precisamente porque las moléculas de colesterol están empaquetando todo de manera mucho más compacta. Los lípidos, las colitas de los lípidos dentro de la membrana se ordenan de mejor manera, se alinean de mejor manera una con otra, y entonces es mucho más difícil moverse que si estamos en un ambiente un poco más desordenado como los otros 2 organelos con menos colesterol. Pero entonces, lo que decíamos es muy bien, está bien, al utilizar diferentes lípidos o estructuras de lípidos, sí podemos ver que podemos reproducir diferentes propiedades de la membrana, pero esto afectará la interacción con otras proteínas. Nuestra mayor pregunta es, si este es solamente un modelo, ¿por qué no podemos simplemente utilizar una especie de lípido para crear un ambiente como de membrana, ¿no? En inglés dirían un membrane-like environment. Esto ha sucedido por mucho tiempo, tanto en experimentos como en simulaciones. Se utilizaba solamente un lípido
creo que principalmente el DOPC o una mezcla binaria, máximo una mezcla terciaria para representar la membrana celular en simulaciones y en experimentos también. Pero en simulaciones la dificultad era que entonces al simular una proteína en estas membranas de una sola especie de lípido o de una mezcla binaria, no se podía reproducir o no se podía capturar el movimiento correcto de esta proteína, no resultaba en lo que se veía en experimento. Entonces, al utilizar estos modelos complejos de membrana, nosotros lo que incluimos fue entre 6 a 11 diferentes especies de lípidos. Y nuestra siguiente pregunta fue, ¿afecta esto la interacción entre estas membranas modelo con otras proteínas? Del primer ejemplo que les di, realmente constatamos que al usar lípidos específicos para ciertos lugares de la célula, podemos reproducir un modelo de membrana que se asemeje más a la membrana del lugar de la célula que estamos intentando modelar. Pero en las simulaciones, ¿será que esto afecta a la interacción con proteínas? Y aquí es donde empezamos a ver el efecto de proteínas virales en la dinámica de membranas celulares. Entonces tengo dos ejemplos para compartir con ustedes en lo que queda de la charla, y es una proteína del VIH y una proteína del SARS-CoV-2, que son dos viruses que causan enfermedades que tienen realmente consecuencias mortales. Entonces, en vez de enfocarme en la motivación de por qué estudiar esta proteína, les voy a explicar qué es lo que estamos intentando entender de cada uno de estos casos. En el caso de la proteína del VIH, es en realidad una partecita pequeña de una de las proteínas principales que el virus de VIH tiene para formar nuevas partículas virales que luego van a infectar otras células y propagan la infección. La proteína del Matrix es la primera parte de la secuencia de la proteína GAG. La proteína GAG es la proteína del VIH que va y se enlaza al interior de la membrana plásmica, es decir, de la que está más afuera en la célula, forma agregados y luego realiza una plataforma que se conoce como la plataforma de ensamblaje del virus, que eventualmente es expulsada de la célula, va por otros procesos de modificación en las proteínas y forma una partícula de virus madura que va a infectar a otra. La proteína del Matrix es la que está encargada de llevar a toda la proteína GAG hacia la membrana plásmica. Por experimentos sabíamos que esta proteína del Matrix se enlaza a la membrana plásmica, pero no entendíamos bien cómo es que lo hacía y cuál era la función de una región en particular, que es una colita de lípido. Se conoce como el mirror state, es una cadena de 14 carbonos, y si esta no está presente en la proteína, en experimentos veían que igualmente la proteína se enlaza a la membrana, pero no salían tantas partículas de virus como cuando la proteína sí tenía esa colita de lípido. Lo que pasaba era que no entendíamos bien cuál era la función de esa cadena de carbonos. Entonces, ustedes pueden ver que aquí está de la simulación, esta es una imagen de la simulación de la proteína interactuando con dos lípidos en particular en la membrana. Los estudios anteriores al que les voy a mostrar hoy mostraban que la proteína se enlazaba, que especialmente una región que tiene muchos aminoácidos con carga positiva era la que interactuaba más con la membrana, pero hasta los estudios que realizamos, de nuevo, no se entendía cuál era la función de esa colita del lípido, ¿no? De ese ácido graso que estaba pegado a la estructura de la proteína. Nosotros lo que hicimos fue utilizar 3 membranas modelo para modelar el ambiente de la membrana plásmica. Y luego simulamos solamente la cabecita de la proteína GAG, es decir, la proteína Matrix con esas membranas. La mayor diferencia entre esas 3 membranas era que la primera no tenía colesterol. Era nuestro modelo control porque entonces, si no tenía colesterol, para nada representaba el ambiente de la membrana plásmica, que del estudio anterior, si recordarán, les indicaba yo que tiene aproximadamente entre 30 a 40% de colesterol. Entonces, nuestro primer modelo, un modelo control sin colesterol. Bastante fluido, los lípidos se mueven con mayor libertad y ya está. El siguiente modelo era un modelo para la membrana o para la capa interna de la membrana plásmica, que tiene una distribución de lípidos muy característica. Tiene muchos lípidos con carga negativa.
Y nuestro tercer modelo de membrana era una membrana con los lípidos característicos de la capa externa de la membrana plásmica, que tiene mucho más colesterol, pero además tiene la habilidad de formar plataformas o lipid rafts, que son a veces plataformas transitorias para diferentes procesos de señalización en cascadas de señalización celulares. Entonces, en estos tres modelos, nuestra proteína se enlazó con la membrana de una modalidad abierta o de una modalidad que nosotros denominamos modalidad cerrada. La mayor diferencia entre estas dos era la orientación o la posición de esta hélice larga, que es la hélice número 5 en la secuencia de la proteína, que era vertical en la modalidad abierta y horizontal en la modalidad cerrada. De igual manera, la porción que tiene muchos más aminoácidos básicos que tienen carga positiva en la modalidad abierta estaba interactuando con la membrana y en la modalidad cerrada no estaba interactuando con la membrana. En todos los casos que simulamos con las tres membranas modelo, los lípidos con carga negativa preferían acumularse alrededor de la proteína una vez que la proteína se enlazaba. Así que podíamos reproducir lo que se observaba en experimento. Lo que nosotros además pudimos proveer o predecir con las simulaciones fue la función y el mecanismo de interacción de la colita del lípido adjunta a la proteína. Esta cadena de 14 carbonos no se había podido estudiar por experimentos y en simulaciones no se había podido ver cómo se insertaba en la membrana hasta los estudios que realizamos con estos modelos de membrana que eran más realistas en cuanto a la composición de los lípidos que se puede encontrar, en este caso, en la membrana plásmica. Lo interesante fue que esta manera de insertarse de esta colita de lípido a la proteína solo la pudimos ver y de manera repetida en las simulaciones con el modelo de membrana que estaba modelando la distribución de lípidos en la parte interna de la membrana plásmica. Y esto fue para mí honestamente una sorpresa porque yo esperaba que en la membrana sin colesterol, donde los lípidos tienen mayor facilidad de moverse, hubiese sido un ambiente en el que era más fácil para esta colita de lípido insertarse, porque es un lípido insertándose a una capa de lípidos y en mi opinión, en mi cabeza tenía que ser mucho más sencillo que se insertase en una membrana que era más fácil de moverse, en una membrana más fluida. Sin embargo, no observamos esta colita de lípido, no la observamos insertarse en una membrana sin colesterol, tampoco en una membrana con demasiado colesterol, como era el caso de la membrana modelo para la capa externa de la membrana plásmica. Solamente se insertó y de manera repetida y usando el mismo mecanismo en las simulaciones que corrimos de la proteína con el modelo de membrana para el interior de la membrana plásmica, que en el sistema real, en la célula actual, es donde se enlazaría esta proteína y donde ocurriría este modo de inserción. Así que el modelo de membrana realmente afecta de manera directa la interacción de otras proteínas o de otras biomoléculas o moléculas orgánicas con la membrana. Cuando incluimos más unidades de esta proteína matrix, lo que vimos es que era muchísimo más fácil, una vez que una de las unidades insertaba este lípido en la membrana, para las unidades también insertaba. Y entonces, cuantificando el interior, la estructura del interior de esta membrana modelo, pudimos ver que mientras más lípidos de esta proteína, mientras más colitas de lípidos se insertaban, la capa donde se enlazaba esta membrana subía en orden. Las gráficas de aquí de la parte de abajo de la diapositiva nos muestran esto. El parámetro de orden, es decir, cuánto se alinean las colitas de lípidos unas con otras, era mucho más alto cuando había la inserción de esta colita de lípido de la proteína. Y además no solamente ocurría esto en la capa de la membrana donde se enlaza la proteína, sino que ese orden se transmitía a la siguiente capa, como podemos ver en el siguiente gráfico de barras. El orden se transmitía desde la capa donde se enlazaba la proteína hasta el otro lado de la membrana, hasta la otra monocapa de la membrana. Entonces fue realmente muy interesante ver que al utilizar modelos de membrana con los lípidos
característicos de ese lugar de la membrana celular, para, ya sea para un tipo de organelo específico o para una enfermedad específica, entonces podíamos efectivamente reproducir mecanismos de interacción entre la proteína y la membrana, que si no usásemos un modelo de membrana tan específico, no los podríamos recapitular. Ese era el primer estudio con una proteína que está fuera de la membrana, ¿no? Como era la proteína Matrix del VIH, encargada de llevar una proteína clave del VIH hacia la membrana plásmica para formar nuevas partículas de virus. Otra proteína que tiene una función similar, pero en un virus diferente, que es en el SARS-CoV-2, es la proteína de membrana, la proteína M de este virus. Ustedes saben que el SARS-CoV-2 es el virus responsable de la enfermedad COVID-19 que nos ha causado tanto dolor y tantas complicaciones en este último año y medio. Si hay algo que rescatar de todo lo que ha sido esta pandemia en cuanto a estudios científicos, es la cantidad de colaboración que ha habido de todos los grupos científicos, experimentales, teóricos, clínicos, y realmente todos los equipos han trabajado unidos en este último año para poder vencer a un enemigo común. Yo creo que en ninguna otra oportunidad he visto tanta colaboración científica como en este último año de los grupos que estaban intentando identificar los mecanismos de acción y de interacción de este virus. Y ustedes seguramente se han dado cuenta que la mayor cantidad de estudios ha estado centrada en la proteína Spike del virus SARS-CoV-2. Y de manera correcta, porque esta es la proteína que se enlaza a los receptores de nuestra célula para iniciar el ataque de invasión a nuestras células, ¿no? Pero el virus SARS-CoV-2 tiene en realidad 4 proteínas que son esenciales para su función y para su estructura. Está la proteína Spike, que son las antenitas que conocemos. Está también la proteína E, que son estos puntitos naranjas que ven en la ilustración. Es un canal de iones para la partícula de virus. Pero cuando está en la célula infectada, en la célula humana, no se entiende muy bien cuál es su función al estar todavía en las membranas de nuestras células, que no todavía en la partícula de virus, sino en nuestras membranas. Y luego está la proteína M, que es la que ven aquí en la ilustración en puntitos azules, es la que se encuentra en mayor concentración en la partícula de virus y está dentro del sobrecito de la membrana, ¿no? Está dentro de la membrana que encapsula el virus. Dentro de la membrana tenemos la proteína N, que es la nucleocapsid, que forma estos paquetitos circulares que ustedes ven dentro del virus y es donde se recluta, donde se mantiene el ARN del virus hasta que el virus infecta una nueva célula. La proteína M se conocía de otros coronavirus, ¿no? De la familia de coronavirus, del SARS-1 o del MERS y de otros también. Pero no se conocía la estructura específica de la proteína M del SARS-CoV-2. Otros grupos, utilizando técnicas de computación muy avanzadas, hicieron estudios de homología y también simulaciones para poder predecir cuál era la secuencia y la estructura de esta proteína M dentro de la membrana. Y propusieron 2 diferentes modalidades. Las hélices que ustedes ven aquí en blanco en la diapositiva son las hélices que están dentro de la membrana, dentro de la membrana que envuelve al virus. Y la parte de abajo que está en 2 colores está fuera de la membrana, pero mirando hacia el interior del virus, ¿no? Como mirando dentro de la partícula del virus. De esa parte que está dentro de la partícula del virus, pero fuera de la membrana, existen 2 caras que nosotros le hemos denominado la cara plana, porque al mirarla de costado parece como una superficie cóncava, y en la parte de atrás, digamos, la que se muestra aquí en amarillo o en naranja, es la cara torcida, porque al mirarla de costadito parece una cinta que le hubiesen dado un giro. Entonces, estas 2 caras, en las 2 propuestas que hicieron otros grupos, se encontraban en manera opuesta dentro de la célula. Lo que propusieron los otros grupos era que la proteína M existe como dímeros dentro de la membrana del virus. Una de las conformaciones o una de las modalidades era la abierta, en la que la cara torcida en realidad se miran una con otra de cada monómero en el dímero.
y la modalidad cerrada, en la que es la cara plana, la que básicamente está casi lado a lado en la parte interior de la partícula de virus. La proteína M se sabe por estudios de otros coronavirus que es muy importante para el ensamblaje o la formación de nuevas partículas de virus, pero no se conocía bien o no se conoce bien en realidad cuál es su efecto en el ambiente local, en el microambiente alrededor de esta proteína dentro de una membrana de nuestra célula cuando se está formando la partícula del virus. En las dos modalidades que se propusieron, nosotros decidimos hacer simulaciones, de nuevo con una membrana que contenía lípidos específicos para la membrana del retículo endoplásmico, que es la membrana donde este virus se forma dentro de nuestra célula. La modalidad abierta tiene una distribución más o menos circular o como un cilindro dentro de la membrana. Las hélices de esta proteína están como en un cilindro, y solamente 2 de estas hélices en cada monómero interactúan con 2 de las hélices en el opuesto. La historia es muy diferente para la otra modalidad propuesta, la modalidad cerrada, en la que las 3 hélices de cada monómero interactúan con las 3 hélices del otro monómero, más o menos como si se agarrasen una mano con la otra, ¿no? Todas interactúan con todas. Y en este caso, los aminoácidos que están mirando hacia los lípidos son básicamente los mismos que están mirándose entre las proteínas en la modalidad opuesta. Pero ¿cuál es el efecto de estas modalidades en el ambiente lipídico, en el ambiente de membrana alrededor de estas proteínas? Y esa era la pregunta que estábamos buscando responder. Sabemos que la proteína M afecta la membrana celular de modo que se hace se predispone a que se acumulen muchas más proteínas virales en ese lugar para que se forme una nueva partícula del virus. Pero ¿cómo es que realiza esto? Y entonces simulamos un dímero en cada modalidad en una membrana modelo. Y lo que vimos es que la distribución de lípidos alrededor de estas membranas es muy diferente en una modalidad que en la otra. En la modalidad abierta, muchas más moléculas o mucho más lípidos de colesterol prefieren estar alrededor de estas hélices que están interactuando como 2 cilindros, que ocupan como 2 cilindros dentro de la membrana. Lípidos con carga, como los inositoles o el fosfatidilserine, también prefieren estar alrededor de esta modalidad abierta en la que las hélices de estas proteínas están como en 2 círculos dentro de la membrana. Y precisamente porque estos lípidos con carga y colesterol están alrededor de la membrana, otro lípido que es un lípido neutro está más bien desplazado hacia mucho más lejos de donde están las proteínas dentro de esta membrana. ¿Por qué ocurre esto? Los lípidos que tienen carga en realidad llevan la carga en la cabeza del lípido, es decir, en la parte exterior de la membrana, que es precisamente donde están estas regiones de la proteína M que en la modalidad abierta no están enlazadas una con la otra, pueden moverse con mayor flexibilidad y los aminoácidos de esta región de la proteína pueden interactuar y enlazarse con los lípidos que tienen cabezas con carga, como son el POPI o el POPS. En la modalidad cerrada, esta región de la proteína que está fuera de la membrana está básicamente interactuando proteína con proteína, no se suelta, es una interacción muy estable, muy rígida, y entonces no interactúa tanto con los lípidos que están con la cabeza de los lípidos en la superficie de la membrana. Y entonces algunos lípidos de colesterol prefieren estar por ahí, mucho menos lípidos cargados que están más afuera de la región de la proteína, y en el caso de la modalidad cerrada son los lípidos neutros los que prefieren más bien estar alrededor de esta proteína. Entonces el desplazamiento, la reorganización de lípidos con respecto al lugar donde está esta proteína insertada en la membrana es muy distinta para una modalidad que para la otra. ¿Qué implicaciones tiene esto para la deformación que experimenta la membrana alrededor de estas proteínas? Y tomen en cuenta que en esta simulación solamente teníamos un dímero de proteínas, pero al estarse formando partículas de virus en la célula, hay muchas más unidades que van atrayendo además otras proteínas virales
para poder formar una partícula de virus que eventualmente salga y sea expulsada de esta membrana y eventualmente de la célula. En la modalidad abierta, lo que observamos es que la deformación de membrana tiene mucho más largo alcance en la superficie, en el plano de la membrana, y la deformación que realiza la modalidad cerrada en la membrana es mucho más local, ¿no? La deformación pueden verla aquí con los puntitos azules o la región azul en estos mapas de la altura del thickness de la membrana, discúlpenme. Entonces, lo que nosotros proponemos es que durante el ensamblaje de una nueva partícula de virus existen estas dos modalidades de dímeros, pero en diferente composición. Al principio nuestra hipótesis es que al principio del ensamblaje del virus, cuando hay poca concentración de las proteínas virales en la membrana celular, tenemos mucho más presencia de los dímeros abiertos, de la modalidad abierta, que entonces genera una deformación en la membrana que es mayor. Y al deformarse más la membrana, atrae a otras proteínas, no solamente M, sino también la E y la S, que son otras proteínas estructurales del SARS-CoV-2, a esta región de ensamblaje viral. Conforme más y más proteínas existen, lo que se ve es, de otras simulaciones que no las tengo aquí presentadas, lo que estamos proponiendo es que los dímeros abiertos, al verse más cerca de otros dímeros que están en esta modalidad, esencialmente cambian de pareja, ¿no? Se rompe esta interacción aquí y entonces empiezan a interactuar con el dímero o con el monómero de otro dímero en la conformación cerrada. Entonces están así abiertas y de pronto al verse mayor cantidad de estas proteínas cambian de pareja para adquirir la modalidad cerrada. Y entonces la deformación que generan en la membrana es menor, pero ya hay tantas de estas unidades que como un todo empieza a generarse el bud del virus, ¿no? La pelotita que va saliendo, la esfera que va saliendo, que eventualmente se cierra como una partícula viral y es expulsada de esta membrana y sigue los siguientes pasos para ser expulsada de la célula. Esta simulación en particular la estábamos realizando junto con un equipo de experimentos en la Universidad de Purdue. Esperamos que la nueva publicación pueda estar muy pronto realizada. Este estudio en particular ya lo hemos publicado o está en revisión, pero está ya como preprint en el internet. Pero los siguientes pasos realmente son muy prometedores en cuanto a entender cómo estas proteínas modulan la membrana. Lo que sí podemos decir con toda seguridad es que efectivamente en simulación el modelo de membrana que uno utiliza directamente afecta las interacciones de otras moléculas con esta membrana. Y en realidad es un feedback loop que es muy complejo entre cómo la proteína se enlaza a la membrana o cómo la proteína modula las propiedades de la membrana y a su vez todo lo que esté ocurriendo entre las interacciones entre lípidos en la membrana afecte cómo se interactúe con la proteína. Así que son interacciones muy complejas, definitivamente un campo muy grande para seguir estudiando, pero espero haberles mostrado con estos estudios o con estos ejemplos que efectivamente con las simulaciones de dinámica molecular, utilizando un modelo apropiado para las membranas, es decir, utilizando las especies de lípidos y la composición característica de estos lípidos en diferentes lugares de la célula, podemos reproducir propiedades estructurales, mecánicas y dinámicas de esta membrana, de una membrana real, de una membrana biológica. Y al tener estas membranas modelo complejas, podemos también estudiar interacciones con otras biomoléculas, en este caso eran proteínas virales, y cómo afectan tanto la proteína a la membrana como la membrana a las interacciones entre proteínas. Nuevamente, muchísimas gracias al comité organizador por la invitación, a ustedes por su atención, y aquí pueden ver un montón de nombres de toda la gente con la cual he tenido el privilegio de trabajar, los estudiantes de pregrado, así como de posgrado, con los que he podido servir como mentora, y todas las agencias que me han apoyado a lo largo de estos estudios.